Hola, bien, en este segundo video vamos a ya terminar creando el código para editar, eliminar y lo que sería el cancelar. El cancelar lo único que va a hacer es limpiar los controles. ¿Ok? ¿Qué habíamos hecho en el primer video? Habíamos hecho lo siguiente, ¿no? Habíamos ingresado un valor, por ejemplo teclado, grabado, guardar, y acá lo tenemos, teclado, categoría electro, y el impuesto es grabado. Pero si te fijas, no se ha limpiado valores acá, se ha quedado el texto ahí. Bien, primero vamos a limpiar. ¿Cómo hacemos esto? Estábamos en el guardar, ¿sí? Y aquí en el guardar voy a crear aquí al final, más o menos arriba de la declaración de tus variables, que son todas estas, y que está pintado de color plomo porque no es editable, o sea que si tú escribes algo no vas a poder editarlo. Acá vas a crear un método, entonces se va a llamar private void limpiar, y ese método me va a permitir, pues como lo dice su nombre, limpiar los controles. Entonces txt nombre, y acá viene lo interesante, ¿no? Si con el get obtienes, con un set asignas, entonces digo set y quiero asignar el texto, y ese texto ahora va a estar vacío, entonces set text. Seguimos el combo box, categoría set selected, y aquí yo voy a indicar cuál va a ser la posición seleccionada por defecto. Entonces selected index de posición, la posición 0, o sea la primera posición quiero que se seleccione por defecto. Y acto seguido tenemos los radio buttons, ¿no? Entonces voy a seleccionar por defecto el radio button grabado, y esto es set selected true. Entonces con los sets asignas un valor y con los gets obtienes ese valor, a diferencia del radio button y checkbox, ¿no? Porque esto se obtiene con un is, el is es el que te permite obtener aquí, pero el set sigue siendo tal cual, ¿no? Set selected, para poder asignarle el valor. Bien, finalmente pasamos el enfoque, ¿no? Hacer que el cursor se active en un determinado control, y yo quiero que se active en la caja de texto nombre, txt nombre, y acá tenemos el request focus. Request focus hace que el puntero del cursor pues se sitúe en esta caja de texto llamada nombre. Bien, ahora es creada esta estructura, este método, y tienes que invocarlo, y lo vamos a invocar cuando yo le dé guardar, o sea aquí, doble clic, debajo de donde yo agrego filas, voy a llamar a limpiar. Ahí está. De tal manera que cuando yo ejecute lleno valores, teclado, ¿no? Por decirlo así, otros, grabado, y le dé guardar, los controles se van a limpiar y además se va a almacenar valores en las columnas respectivas, así como lo estás viendo en pantalla. Se limpió los controles, se seleccionó pues la posición 0 es electro, la caja de texto se limpió, el cursor se ubicó ahí, bien, y se almacenó valores. Por ejemplo tenemos, no sé, plancha, electro, exonerado, ahí está. Bien, ahora sí continuamos con el editar, el eliminar y el cancelar. Aquí en el diseñador, doble clic al editar, y para editar nos es interesante o nos es importante determinar cuál es la fila seleccionada. Entonces digo in fila es igual a mi tabla,
y para que tú obtengas pues es un get selected row, que es obtener la fila seleccionada. Y ahora estableces una estructura simple, ¿no? Una condicional simple, que es el if tabulas, ¿no? La tecla tab, el tabulador, y pues ahí ves que se ha creado automáticamente esa estructura, o sea, autocompletado. Entonces tú preguntas si la fila es mayor o igual a 0, que quiere decir de que al menos hay una fila seleccionada, o sea, de tu tabla al menos el usuario ha seleccionado una fila para que tú puedas editar. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a tener que pasarle los valores respectivos, o sea, si yo estoy, a ver, por ejemplo ahí, teclado, si yo selecciono esta fila y le doy editar, todos los valores se tienen que pasar o posicionar en sus respectivos controles, ¿no? De tal manera que al editar acá me diga teclado, acá se selecciona electro y acá se seleccione grabado. Bien, entonces eso lo hace de la siguiente manera: txt nombre punto va a tener un nuevo valor, entonces digo set text, aquí set text, y dices que el valor que voy a mostrar ahora en esa caja de texto va a ser de la tabla tab datos punto, y de esa tabla con el get value te permite obtener pues el valor de la fila en determinada columna. Entonces selecciono, acá va a ir la fila ya lo tengo almacenado en esta variable, y acá va a ir la columna, y si te fijas el nombre está en la columna 0, categoría en la columna 1 e impuesto en la columna 2. ¿Por qué digo 0? Porque son posiciones, ¿ok? Y las posiciones empiezan en 0, los índices empiezan en 0, entonces acá va a ser 0. Y de esto me interesa o me importa obtener su valor en cadena, entonces digo toString. Listo, seguimos. El combo box, categoría set, o sea, vamos a indicarle un nuevo valor en el ítem, ok, selected item, selecciono ahí, y ese nuevo valor del ítem también va a venir de la tabla, ok, tab datos punto get value, y seleccionas. El valor que me va a obtener en ese combo box va a ser de la fila en determinada columna, que sería la columna 1. Bien. A diferencia del anterior, no tuve que convertirlo no tuve que obtener el valor cadena, porque este de aquí me está devolviendo un objeto, y este selected item va a mostrar ese objeto. En cambio acá es diferente. Aquí tengo que obtener una cadena porque solo el setText muestra valores en cadena. Bien, ojalá se haya entendido hasta ahí. Finalmente el radio button. Y para el radio button hay que evaluar, ¿no? Sería if else, y pregunto, ¿no? De mi tabla get value en la fila, y el impuesto está pues en la columna 2, ¿sí? Ya sabes, columna 0, 1 y 2, y el impuesto está aquí en la columna 2, o sea, en la columna o posición 2. Obtengo el valor pues en cadena y lo comparo con un determinado valor, que es el equals in case, que es para comparar, y dices, si todo esto de aquí es igual, en este caso a grabado, entonces el radio button que se tiene que seleccionar es grabado. Set selected, ¿verdad? True. Caso contrario,
el radio button que se va a seleccionar va a ser el exonerado. Set selected true. Ok, aquí, ojalá se haya entendido, ¿no? En la posición 0 tengo el nombre. En la posición 1 me está, o sea, la columna 1 están las categorías. Y en la columna 2 está el impuesto. Ok, si el impuesto es grabado, entonces el radio button grabado se tiene que seleccionar. Caso contrario, el radio button exonerados es el que se tiene que seleccionar. Finalmente vamos a ejecutar hasta ahí. Entonces yo digo, pues, escoba. Selecciono limpieza hogar, grabado, doy guardar. Aquí tengo escoba, categoría limpieza hogar y el impuesto es grabado. Le doy editar y acá está escoba, limpieza hogar y está seleccionado en grabado. Pero así, al momento de darle editar, lo que tiene que ocurrir es que se elimine esa fila. Entonces vamos a eliminar la fila. Luego de estar aquí, para que tú puedas eliminar la fila, o sea, la fila que el usuario está seleccionando para editar, tienes que llamar nuevamente al default table model, ¿no? Default table model, ¿cómo era? Modelo. ¿Sí? La variable modelo, la instanciamos, default table model, ahí. Y tenemos que pasarle el valor del modelo, ¿no? De la tabla. Tu variable modelo es igual a la tabla datos, obtienes get, obtener el modelo, y acá te sale el foquito de ayuda, y acá dice convertir, lo convertimos, ok, se está convirtiendo el table model a un default table model. Y finalmente elimina la fila, ok, dice modelo, remove row, y entre paréntesis va la fila que vas a eliminar. ¿Sí? En el grabar es add row porque vas a agregar algo, una nueva fila, y acá va a ser remove row porque vamos a eliminar esa fila. Ok, entonces ejecutamos, es escoba, esto era limpieza hogar, por ejemplo exonerado, le doy guardar. Ahora quiero editar, selecciono la fila, doy editar y ahí está, ¿no? Se eliminó la fila que seleccioné y todos los valores se han ubicado en sus respectivos controles. De tal manera que al darle grabar, guardar nuevamente, entonces se vuelve a guardar con los nuevos cambios. Cerramos aquí. Bien, ahora vamos a programar el botón eliminar. Nos ubicamos sobre el botón, doble clic y se crea su evento. El evento eliminar. Para que tú elimines, pues es importante saber qué fila vas a eliminar. Entonces, declaras una variable fila que obtienes de la tabla, tag datos, gets, que es para obtener la fila seleccionada, selected row, estructura simple, if, y tabulas, ¿no? La tecla tab, pregunta si la fila es mayor o igual a 0, es porque al menos hay una fila seleccionada. Para que tú elimines, pues vas a declarar una variable modelo, así como la venimos haciendo, ¿no? Porque este modelo que obtiene, pues, todo el conjunto de datos que tiene la tabla, ¿no? Todo el modelo que tiene la tabla. Y de ese modelo determinas qué fila vas a eliminar. Lo instanciamos, asignamos valor al modelo que viene de la tabla, getModel, y eliminamos, ¿no? Remove row, y acá vendría la fila que vas a eliminar. Ya sabes que esta advertencia es por la incompatibilidad de tipos. Entonces seleccionas aquí, convertir getModel a default table model, ¿no? Y ahí está. Ahora cuando tú ejecutas, por ejemplo lleno un valor aquí, la voy a guardar, selecciono, ya sabes que para editar puedes editar, ¿no?
Y ahora eliminas, quiero eliminar esta fila, clic y listo, se ha eliminado. Bien, pero vistes que se eliminó así sin ninguna advertencia. Y es importante indicarle al usuario, pues, ¿está seguro de eliminar esta fila? ¿No? Algo así. Y para eso, aquí, sigo en el botón eliminar, no me he movido. Tengo que declarar, pues, un mensaje, ¿no? Tengo que mostrar al usuario un mensaje. JOP, control espacio, esta es la clase que vamos a usar para los mensajes. JOutionPanel, selecciono ahí, punto. Y acá le muestro un mensaje de confirmación. Show confirm dialog. Bien, punto y coma aquí. Y acá va el mensaje. Le pregunto, ¿desea eliminar la fila? Acá vendría pues el título de tu mensaje. Advertencia. Seguido va los botones que le vas a mostrar al usuario, ¿no? Un sí y un no. Al usuario le voy a mostrar dos botones, o es un sí o es un no. Entonces es JOP, control espacio, punto, yes, no option. Es esto de aquí. Bien. Y hasta ese momento solo estoy mostrándole al usuario un mensaje, pero todavía no lo estoy evaluando. Y tú tienes que evaluar ese mensaje. Entonces declaras una variable entera que vendría a ser la respuesta. Lo inicio en 0. Lo estoy iniciando en 0. Ahora, esta variable respuesta va a tener todo este valor. Entonces, respuesta va a ser igual al mensaje, a la opción seleccionada por el usuario, ¿no? Si selecciona yes, se va a almacenar en esta variable. Si selecciono no, también se va a almacenar en esta variable, respuesta. Y lo que voy a hacer es evaluar esa respuesta. Estructura simple, if tabulas. Y digo, si la respuesta es 0, si la respuesta es 0, entonces voy a poder eliminar. Todo este código lo incluyo aquí dentro y me quedaría así. Si la respuesta es 0, obtén el modelo de la tabla y finalmente elimínalo. Elimina esa fila. Ejecutamos. Digo escoba, que es limpieza hogar, grabado, guardar. Selecciono esta fila que quiero eliminar, le doy eliminar. Deseo eliminar la fila. Si le doy no, pues no la va a eliminar. Y si le doy un sí, listo, eliminé la fila. Bien. Ahora sí, vamos a hacer lo que es el cancelar. Y como te dije, el cancelar nada más tiene que limpiar controles. ¿Sí? Das clic, a ver, se me hizo. Das clic a cancelar, tiene que limpiarte los controles. ¿Cómo haces esto? Pues voy al diseño, cancelar, doble clic. Y acá solamente voy a invocar a este método que ya habíamos creado inicialmente. Entonces le digo limpiar. Y ya está. De tal manera que cuando ejecutas, llenas valores y le das cancelar, pues se está limpiando. Se limpia los controles. Bien, hasta ahí ya estamos acabando. Ahora lo que vamos a hacer es que en la ventana tenga un título y que además aparezca en la posición centrada, ¿no?, de tu pantalla. Cierro aquí. ¿Cómo haces esto? Ya lo había dicho en una de las clases. Bueno, te ubicas en la parte superior, ¿sí? No en el diseñador, sino está en el código. Te ubicas en la parte superior y aquí hay algo que se llama constructor, que es este de aquí. Este constructor es el que te crea tus componentes, el que te crea tus controles. Bien, debajo de esto vas a indicar set title,
que vendría a ser el título, mantenimiento artículos, mantenimiento de artículos. Y el centrado lo haces con el location, set location relative to, y acá vendría entre paréntesis el valor null, que indica de que no tiene ninguna locación de referencia, ¿no? El título, y eso te permite centrar tu formulario. Ejecutas y ahí aparece. El formulario está apareciendo centrado y con el título mantenimiento artículos. ¿Ok? Y eso sería todo. Nos vemos.